Bien, vamos a hablar de Etienne Balibar, ¿no? O Balibar. Y acá vamos a hablar de lo que les he prometido sobre el racismo. Bueno, Balibar tiene una vida interesante, está vivo, sigue produciendo, sigue escribiendo. Ahora en varios de sus cargos se ha jubilado, pero sigue siendo profesor invitado, por ejemplo, a la Universidad de Columbia. Y bueno, y ha sido parte del tribunal Russell sobre Palestina, sobre justamente el conflicto Israel y Palestina. Y él saltó, digamos, entre comillas, a la fama intelectual cuando publica con Althusser el famoso libro Para leer el Capital de Marx. Bueno, si alguien de ustedes es un neomarxista o fanático de Marx, parada obligatoria. Mariano dice, yo de Agamben no tengo dudas porque recién hago una interpretación cuando leo los textos debido a la dispersión de mi atención. ¿Por qué dispersión de la atención? Nunca, no es más parecido a una persona dispersa, sino más parecido a una persona más sistemática. Quizás sos sistemática justamente porque sabes que sos disperso, eso puede ser. Ana dice que yo también soy dispersa. Está bien, no hay problema. La última, si surgen dudas me van diciendo. Antes de empezar con el texto de Balibar, en mi casa hacen ruido y me pierdo. No, yo lo contrario, yo soy... no lo contrario, no es que hace ruido y me concentro más, sino que una vez que agarré el punto de concentración es difícil que me desconcentre. Ha pasado que estoy concentrado haciendo algo, lavar los platos o leer, y no me doy cuenta que se me acerca una persona. Entonces estoy tan ensimismado con lo que estoy haciendo que en mi percepción no hay nadie a mi alrededor. Y entonces se me acerca y me hablan y me pego un julepe, me súper asusto. O sea, mi pareja siempre se ríe y dice que es muy fácil asustarme, porque cuando estoy concentrado no me doy cuenta de que haya cosas alrededor mío. Entonces si se mueve algo donde no debía haber nada, es como si te aparece un fantasma, ¿viste? Me pasa eso. Bueno, antes de empezar con todo el análisis de Balibar, me parece que es interesante ver el tema con música de piano. Bueno, sí, yo con música también, sí, con música de fondo siempre. Me parece interesante que analicemos un poco la estructura que comparten todos los discursos racistas. Esto no es de Balibar, pero nos puede servir para entender por qué Balibar desarrolla todo este problema sobre el racismo. Entonces, empecemos por el principio. El racismo o el discurso racista se presenta como una técnica de neutralización que se aplica a una serie de programas organizados que puede ser de forma explícita o implícita para tener una producción genocida. Es decir, se neutraliza a sujetos para matarlos, a veces de forma explícita o de forma implícita, pero siempre organizado. ¿Y cómo opera? Bueno, primero se devalúa a la víctima, pierde valor, ¿no? Ya no importa quién es por quién es. Segundo, se amplía la idea de legítima defensa. Tengo que responder para defenderme. Y tercero, se amplía la idea del estado de necesidad. Era necesario actuar de esta manera. Entonces, el racismo neutraliza un conjunto de sujetos, devaluándolos, aumentando la defensa y justificando la necesidad, que produce un genocidio. Explícito cuando dice vamos a matarlo a todos, o implícito, no mato, pero no me junto, no ayudemos, etc. Toda esta técnica de neutralización se presenta en realidad disfrazada, con un discurso humanitario falso. El autor del discurso racista no enuncia o no llega a las consecuencias últimas de sus postulados racistas. Si él siguiera las consecuencias de su racismo, se daría cuenta o tomaría conciencia o responsabilidad de que está defendiendo un genocidio. En realidad,
él nunca llega a esa conclusión. Presenta todos los elementos para que el político o el sicario lleve a cabo esa conclusión. Este límite del discurso humanista falso, que no llega a las últimas consecuencias, se debe a un principio propio de la moral burguesa, la piedad hacia el inferior. Los observadores ingenuos defienden los principios y no reconocen los hechos que producen. Defienden el principio, por ejemplo, de la separación, pero no reconocen que el hecho de para poder separar a la gente supone claramente eliminar o matar gente. Todo discurso racista tiene unos presupuestos dogmáticos. Tiene, por un lado, lo que se llama una jerarquización biológica. La idea de que la continuidad de la naturaleza establece que todo lo que sucede a nivel social y humano es evolutivo. Hay un camino de lo inferior a lo superior y cada especie supera a la predecesora. Entonces se entiende que la vida se manifiesta de forma vertical. No es solo que la vida va de la célula al humano, siendo cada vez más compleja y superior, sino que en las esferas humanas se va de distintas condiciones: género, edad, salud, etnia. Hay cosas que son inferiores y hay cosas que son superiores, porque hay una jerarquización biológica. Ese es un presupuesto del discurso racista. El segundo presupuesto del discurso racista es lo que se llama cosmovisión conspirativa. Se cree que el mundo está permanentemente controlado por un autor humano consciente. Se sabe quién es el enemigo y se sabe dónde se encuentra ese enemigo. Es más, todas las angustias, todos los dolores, todos los males que vivimos están sintetizados y representados por el enemigo. Esto es lo que se llama una visión sedante del mundo. No hay ningún mal sin el autor y no hay mal cuyo autor sea anónimo, el autor es conocido. Entonces, la conspiración existe y puede ser estricta y protocolar, es decir, debe haber un conjunto de fuerzas que están conspirando constantemente, tirando los hilos, o puede ser irrestricta y caótica, focos que van generando caos. Estos dos presupuestos, la jerarquización biológica y la cosmovisión conspirativa, hacen a la lógica del discurso racista para neutralizar y establecer el discurso humanitario falso. Y se presenta con varios tipos de discursos. Tenemos el decadente y el evolutivo como los dos grandes ejemplos. El discurso racista degenerativo decadente postula que los superiores deben gobernar o deben orientarse o defenderse de quienes han caído o decaído o degradado biológicamente. El ejemplo está en el racismo francés del siglo XVIII. Los amarillos y los negros son una violencia, son un peligro. No terminé de escribir acá, mirá. Son un peligro para la sociedad. En contraposición está el discurso racista evolutivo, como el darwinismo social. El postulado que tiene es que los superiores han alcanzado un grado de evolución mucho mayor que los humanos inferiores en el curso de un proceso continuo de progreso biológico. El ejemplo es que los indios y los naturales no se desarrollaron tanto como los blancos colonizadores. Todos estos discursos proponen medidas de defensa que, de vuelta, devalúan a la víctima por ser inferior y que vuelve necesario planificar su reproducción, tutelar, segregarlos, lo que básicamente es un genocidio disfrazado de una extinción piadosa. Entonces, todo discurso racista que refuerza, vamos a decirlo de otra forma, todo discurso, cualquiera sea, que propone verticalismo social y corporativismo, en realidad está cristalizando las técnicas racistas del discurso. Y esto es algo que podemos ver en muchos lados. La globalización como cultura tiene una concepción clara de dejar a la suerte a los débiles.
Por ejemplo, se toma como degenerativo denigrante el uso de toxinas o el aumento de las infecciones. Y se realizan estudios genéticos para detectar condiciones biológicas de esto, para saber qué hacer y depurar a la raza, sea cual sea. Estos son los elementos del discurso racista. Y en base a eso vamos a analizar el racismo en el Estado. Entonces, antes de avanzar, más o menos se entendió esta estructura. Es muy interesante, porque nos permite identificarlo y muchas veces hasta saber por qué puede perpetuarse. Bien, entonces vamos a lo que se llama la singularidad del racismo en Bolívar, donde empezamos a ver las relaciones entre racismo y nacionalismo. Entonces dice Bolívar, tradicionalmente el origen del racismo está relacionado con el propio nacionalismo. Parecería que es la condición determinante de su aparición. Ni las crisis económicas, ni la idea de pertenecer a un colectivo, ni siquiera las condiciones biológicas son determinantes para que aparezca el racismo. Pareciera que es un producto histórico-cultural que afecta a cualquier identidad personal y supone muchas veces un concepto imperialista de la sociedad, la jerarquía. Es más, la concepción que tenemos nosotros del siglo XX del racismo proviene de un conjunto de ideas antisemitas nazistas, de la segregación estadounidense y del colonialismo imperialista. Nada que ver con una condición biológica. Entonces, hay que hacer una importante diferencia conceptual. Y aquí, paciencia, lo vamos a ver de dos maneras distintas, la misma diferencia conceptual, porque es central para analizar esto que vamos a ver. Entonces, Bolívar distingue 5 formas, mejor dicho, de conceptualizar el racismo. El racismo según su estructura, según el espacio, según el discurso, según lo político y según la acción. El racismo según la estructura opera a nivel de cómo nos movemos y pensamos. Tenemos el racismo espontáneo, que es el prejuicioso, y el racismo teórico, que tiene una doctrina, que ya de por sí define quién va y quién no va, quién es o no inferior. El racismo espacial habla de cómo rechazamos o neutralizamos a individuos y colectivos según el lugar donde se ubican. Podemos tener un racismo del espacio interior, por ejemplo, las poblaciones minoritarias del Estado, o un racismo del espacio exterior, por ejemplo, la xenofobia. Después tenemos el racismo discursivo, que también aparece como racismo semántico, fenoménico. Es decir, el racismo donde yo entiendo lo que detesto y hay que anular en relación con cómo se aparece a mí. Puede ser un racismo autorreferencial, yo soy raza superior y por lo tanto los demás son raza inferior, o un racismo heterorreferencial. Hay una raza inferior que es maléfica. Después tenemos el racismo político. El racismo político tenemos el sociológico, que sería racismo en el Estado. Por ejemplo, hay movimientos colectivos ante cierto grupo. O racismo del Estado, que es institucional. El Estado tiene aparatos cuyo objetivo es la segregación. Y por último teníamos el racismo de la acción. Por ejemplo, mediante la exclusión, que es el racismo de exterminio, purificamos el cuerpo social. O el racismo de la inclusión, que es el racismo de la opresión. Jerarquizamos el cuerpo de la sociedad. Y para que se entienda mucho mejor, acá tengo un pequeño mapa donde se puede ver las estructuras, las lógicas, las categorías racistas. Racismo estructural, espacial, discursivo, político y práctico. Por ejemplo, el racismo estructural, que tiene
en la parte espontáneo en los prejuicios. Por ejemplo, el purismo, ¿no? El purismo que habla de cómo tenemos que ser con las normas o las leyes y todos los demás que no lo cumplan son expulsados. O reivindicar ciertas demandas o ciertas necesidades. Después nos pasa hacia diapositiva. ¿Cuál diapositiva? Cisela dice, me suena lo que vimos en antropología cultural sobre etnocentrismo y relativismo cultural. Sí, acá hay claramente elementos, porque el racismo es una preocupación clásica en la antropología. Seguramente va a encontrar elementos. El racismo estructural, por ejemplo, el antisemitismo nazi, o lo que se conoce como el Frente de Liberación Sudafricano. Hay una doctrina de rechazo que fundamenta, por ejemplo, el apartheid. Esa ahora que está exponiendo. Ok. Después, en el racismo espacial, tenemos, por ejemplo, en el interior del Estado, la islamofobia francesa, el colonialismo francés, blancos versus salvajes en Estados Unidos, o aquí en Argentina, en la conquista del desierto, antijudeísmo teleológico, es decir, cuando se rechaza la creación de iglesias y todo, de mezquitas o de no es ni iglesia ni mezquitas. Se me fue el nombre. Sinagogas, ahí está. O de exterior, de la xenofobia estadounidense o todo lo que vaya contra las migraciones del tercer mundo. Después tenemos el racismo discursivo, autorreferencial, es la segregación estadounidense, es decir, yo en contra de los negros, ¿no? En Estados Unidos es muy común esa lógica, ¿no? O lo que se llama pannacionalismo, esa búsqueda en contra de cualquier forma de entender a la sociedad como nacionalistas. Y bueno, la heteroreferencial es clásica. Hay una raza inferior maléfica. El antisemitismo, el antiturquismo, antiárabe, antiinmigrantes es clásico. Los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo. Es clásico el racismo discursivo heteroreferencial. Y después tenemos el racismo, el racismo político. En nivel sociológico, recordemos que es en el Estado donde hay ciertos movimientos colectivos que rechazan a un grupo. Acá tenemos claramente el rechazo a los inmigrantes. Pero institucional tenemos mucho. El apartheid africano, la rusificación durante la expansión de la URSS y actualmente con los países que están dominados por Rusia, la anglificación, la necesidad de tener que hablar en idioma inglés y si no hablas inglés no perteneces. ¿No? Hay condiciones institucionales. Y por último, el racismo práctico. El que busca el exterminio de forma obvia, como el antisemitismo nazi, o el que busca jerarquizar el cuerpo social. El colonialismo europeo es el clásico ejemplo, la esclavitud estadounidense o la deportación, ¿no? Entonces, todas estas categorías de racismo estructural, espacial, discursivo, político y práctico, estas subcategorías, espontáneo, doctrinal, interior, exterior, autorreferencial, heteroreferencial, sociológico e institucional, exterminio y opresión, ante todo eso, dice Bolívar, estas distinciones no sirven tanto para clasificar tipos de comportamiento o estructuras idealmente puros, como para identificar trayectorias históricas. Su pertinencia relativa nos conduce a la sensata conclusión de que no existe un racismo invariable, sino unos racismos que forman un espectro abierto de situaciones. Fijemos cómo el antisemitismo o el antisemitismo nazi va apareciendo en distintas categorías, repetido, ¿no? Entonces no es que vos podés decir, bueno, entra aquí, ahora y para siempre, sino que se mueve en un espectro. También nos hace una advertencia que puede ser indispensable desde el punto de vista intelectual y político. Una configuración racista determinada no tiene fronteras fijas. Es un momento de una evolución que sus potencialidades latentes y también las circunstancias históricas, las relaciones de fuerza en la formación social, desplazarán a lo largo del espectro de los racismos posibles. Básicamente se está diciendo que se presentan conjuntos de racismos o movimientos de racismo acorde a cómo operan en sintonía con la idea de la nación y el Estado. No es que el racismo es un compromiso final, sino que es un elemento. Dice Gisela, me suena un caso hace poco sobre el asesinato de un policía estadounidense a George Floyd. Él era afrodescendiente. Sí, ese caso totalmente, que hizo eco por todos lados.
Es un clásico ejemplo de racismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice Bolívar? Bueno, el racismo parecería ser una historia singular, porque podemos hacer historia del racismo, pero no es una historia lineal. No tiene como un estado puro. No tiene picos y mesetas, no está limitado por acontecimientos. En realidad el racismo se presenta mediante conjunto de formaciones siempre activas, inconscientes o conscientes en la sociedad civil, pero que sí lo que hacen es estructurar el comportamiento de esa sociedad. Dice Bolívar que el racismo es una relación social y por lo tanto hay que considerar quiénes hacen ese racismo y quiénes lo reciben. Para eso empieza a hacer todo un análisis de la forma histórica del racismo. Bueno, el odio racial, en base a esto, señala que hay un vínculo entre el hoy y el pasado, entre la actualidad y el ayer. Este es un carácter común en la situación de los oprimidos y que se repite en la situación de los opresores. Una vinculación pasado-presente que vincula a los oprimidos con los opresores y que constituye el ejercicio del odio y de la verticalidad. Porque el racismo pone en evidencia que aún existen condiciones de ciudadanías medias. Se muestra que no todos somos ciudadanos en términos completos, que hay ciudadanías de segunda categoría o de tercera categoría, que hay ciudadanías que son coloniales, que hay prácticas coloniales de la ciudadanía, que se desprecian encima a aquellos que tratan de descolonizarse, que quieren quebrar los procesos de la descolonización, que existe encima una memoria colectiva racista que se sigue manteniendo, que se sigue produciendo. Entonces, no solamente el racismo supone una lógica que conecta el pasado y el presente, sino que supone una lógica colonial. En esta línea empieza a hablar de que no es lo mismo y que hay que tener mucho cuidado, Bolívar, en colonialismo y antisemitismo. No son lo mismo. ¿Y por qué hace esta separación? Porque hemos aprendido a criticar el antisemitismo, hemos aprendido que el antisemitismo es peligroso, pero no hemos aprendido que el colonialismo es peligroso. Por un lado, el colonialismo, ¿qué hace? Busca excluir una cultura, imponer una mayoría mediante la fuerza y establecer una cultura dominante. Mientras que el antisemitismo lo que hace es buscar eliminar una minoría interna que de alguna manera ha sido asimilada a la sociedad. Por lo tanto, el antisemitismo quiere crear una nueva cultura y una nueva economía. Los indígenas, que han sido colonizados, no se consideran exteriores. Su opresión ha sido desde su interioridad. Se lo ha incorporado en procesos de administración, se lo ha llevado a trabajos forzados y se lo ha ocasionado opresiones sexuales. Y acá hay otro punto, que todo racismo, toda perspectiva racista, supone una perspectiva sexista. Por un lado está la hipersexualización de la raza o de la etnia superior, que es viril, que es igual a la imagen del varón de la etnia hegemónica. Y por el otro lado está la desexualización de la raza etnia inferior, que es algo subordinado, que es algo delicado. Muchas veces señalado con lo femenino. Es más, las mujeres de los grupos etnorraciales oprimidos no solamente quedan por debajo de la segunda ciudadanía, sino que son transformados en objetos, en elementos de satisfacción sexual. Las mujeres de los grupos étnicos raciales opresores se convierten en víctimas del apetito sexual desmedido de los inferiores. Esa es la lógica que se crea en el colonialismo y el racismo. Entonces empezamos a notar que hay un espectro, no hay una sola categoría: colonialismo, sexismo, racismo. Y esto se nota claramente, dice Bolívar, en el complejo sistema de dominación colonial que se formó allá con el redescubrimiento de América, con las colonias inglesas, francesas, holandesas y portuguesas.
Dice Analía. Lo relaciono con algunas objeciones a la ciudadanía animal que sostenía que incluir en la ciudadanía un animal no racional se corría el riesgo de salvajizar la categoría de ciudadanía. Claramente ahí tenemos una condición verticalista, lo que estamos hablando es un lado. Y acá se genera esa oposición civilizado y salvaje. Es más, está la famosa frase que se llama la carga del hombre blanco. La carga del hombre blanco. ¿Cuál es la carga del hombre blanco? Civilizar al mundo, asimilar al mundo y rescatarlo de las culturas terribles y ofrecerle lo mejor. Un poco lo que decía Comte. La carga del hombre blanco es que el hombre blanco representa a la humanidad. Cada nación blanca es en espíritu la más blanca, dice Bolívar. Todas las naciones blancas dicen ser la más blanca. Y esto es un discurso sumamente paradójico. Se trata de ser lo más universalmente posible, todos podemos ser, pero al mismo tiempo ser lo más elitista posible. Solamente algunos podemos ser. Entonces, el racismo histórico parte de una condición imperialista colonial no necesariamente antisemita, y que supone el control de lo exterior y lo interior. En el siglo XX aparece un nuevo tipo de racismo, que es el racismo espacial, donde se modifica la idea de separación entre lo interno y lo externo. Porque aparecen nuevas tecnologías que ya impiden las distancias, desdibujan los límites. Ya no vivimos tan lejos, llegamos más cerca. Y la gente viene de otras partes. Entonces la nueva tecnología y el nuevo sistema de mercado termina unificando, pero al mismo tiempo separando los grupos sociales de forma física y de forma simbólica. Forma simbólica puede ser virtual, como ahora. Lo cual se genera un doble movimiento. El interior se exterioriza. Los que antes eran habitantes de las colonias, ahora son habitantes de la metrópolis. Y el exterior se interioriza. Se crean nuevos estados-nación, las independencias de muchos países. Pero estos países nuevos surgen ya endeudados, ya en conflictos, ya jerarquizados. El racismo del siglo XX, el racismo espacial del siglo XX, presenta efectos racistas muy curiosos para Bolívar, que se llaman efectos racistas miméticos. ¿Por qué? Porque aparecen racismo contra racistas, acciones racistas contra el grupo social que tradicionalmente fue el opresor. Así como los blancos odiaban a los negros, nacen supremacistas negros. Lo cual lleva a un refuerzo de los estereotipos. Se retroalimentan concepciones de grupos sociales tradicionalmente oprimidos. Siempre hemos sido los expulsados. Se retroalimenta la concepción de que gran parte del mundo no puede gobernarse a sí misma y que necesita un salvador, a un superior. Esta confusión del espacio, del Estado, interno o externo, conlleva a que en realidad parece que no hay humanidades formando a los ciudadanos, sino masas de humanos jerarquizados. Masas de humanos jerarquizados. ¿Estamos hasta aquí? Buenísimo. En este nuevo mundo globalizado, los estados-nación no están aislados. Encima hay más nuevos estados-naciones. Y encima muchos de esos estados nuevos provienen de antiguas colonias. Todos los estados-nación en el mundo globalizado están comunicados internacionalmente y están representados por instituciones internacionales, lo que genera el problema de la inconmensurabilidad de las humanidades, porque todo estado dice representar al humano. La humanidad aparece con dos formas de entenderla. La humanidad de la miseria, donde tenemos grupos y estados que están subdesarrollados tratando de luchar de deudas, de déficits, de malarias, de pandemias. Y la humanidad del consumo, que son grupos sociales y de estado de desarrollo, que tienen superávit y que tienen excesos. Básicamente, se entiende, dice Bolívar, que hay un devenir en el racismo. Que el racismo cambia sus valores acorde
a las épocas donde sea necesario neutralizar a un conjunto de individuos, aumentar el sentido de defensa y aumentar el sentido de necesidad. Puede pasar de la preocupación por la economía, por el problema histórico, por el relativismo de las tipologías, por cómo valoramos a las nuevas experiencias. No importa cuál sea lo que contenga, lo importante es mantener la estructura. No entendí lo último sobre el racismo espacial. El racismo espacial en el sentido de que cuando se genera una nueva forma de entender el espacio, es decir, por ejemplo, la Comunidad Europea o el Mercosur, ya el interior o el exterior de los países no son tan claros. La gente puede pasar de aquí para allá, lo que genera que el interior se exterioriza y el exterior se interioriza, llevando, por lo tanto, a una situación donde los que estaban expulsados y vivían en la periferia ahora pueden ir al centro. Y encima genera una situación en donde aquellos que aparecen como nuevos países aparecen endeudados, lo que le pasó a todos los países que se han liberado del colonialismo. Entonces, se genera una tensión que refuerza el discurso racista. Los inmigrantes no se toleran, los pobres que paguen sus deudas. ¿Ahí se entiende un poco mejor, Gisela? Buenísimo. Entonces, esto va de la mano, Gisela y a los demás, con la cuestión de que no importa qué valor se tome, es transvalorativo el racismo. Puede ser la economía, la historia, tipologías biológicas, las experiencias que se pueden tener, lo sexual, no importa. Importa que se mantenga una estructura, porque el racismo, si es algo que tiene resuelto, es la organización. Dice Bolívar, el racismo está organizado y organizado perversamente. Porque en el discurso racista, en el pensamiento racista y en las prácticas racistas, se multiplica siempre un deseo de exterminio. De exterminio hacia lo otro. Y al mismo tiempo que se promueve el exterminio, se promueve el hecho de que no seas racista. El racista jamás reconoce su propio racismo. Porque lo que genera es una separación muy astuta. Los racistas no se reconocen como racistas. El racista lo que va a hablar es que está en contra de un grupo. Antisemita, antimigrante, antiturco, antiárabe. Nunca como racista. Lo que hace el racista es empezar a separar las distintas oposiciones. Esta organización, perversamente, ¿cómo es esa organización? ¿Es una forma socavada de mantener las estructuras jerarquizadas? No, es una forma de anular el discurso que puede poner en peligro el discurso racista. Justamente, el racismo es antihumano. Pero en vez de reconocer que va en contra de la humanidad, empieza a separar la humanidad en grupos. Y si yo separo en grupos, puedo jerarquizarlos o puedo compararlos. Puedo ser antisemita o antimigrante, antiturco o antiárabe. Puedo ser fascista, por un lado, y ser fascista no necesariamente me hace nacionalista. O ser nacionalista y no ser fascista. A la hora de empezar a separar los grupos, anula las críticas. Divide y vencerás, exactamente. Entonces el deseo de exterminio va hacia grupos. Fíjense lo que dice Bolívar. En este sentido, al contrario de lo que postula uno de los enunciados más constantes de la propia ideología racista, no es la raza la que constituye una memoria biológica o psicológica de los hombres. Es el racismo el que representa una de las formas más insistentes en la memoria histórica de las sociedades modernas. No importa la raza, importa la forma del racismo. El racismo es lo que continúa operando, la fusión imaginaria del pasado y de la actualidad en la que se despliega la percepción colectiva de la historia de la humanidad. El racismo no tiene un contenido, no necesita un contenido.
El racismo necesita crear categorías de oposición donde tenemos un grupo que es superior a otro y que uno va a exterminar al otro. Entonces aparece una condición muy curiosa, que es la cercanía del racismo con el nacionalismo. Porque nosotros entendemos que el nacionalismo tiene distintos usos. Por ejemplo, un uso clásico es enfrentar los dominantes con los dominados. Gandhi era un dominado que se quería enfrentar contra los dominantes. Entonces decimos, bien, su nacionalismo tiene sentido, el nacionalismo indio. Pero ese mismo discurso lo tiene Hitler. También podemos hablar de la liberación y de la conquista. Por ejemplo, el Frente de Liberación Nacional Argelino, que lucha contra el colonialismo francés. Pero también tenemos después la liberación y conquista del Congreso Nacional Sudafricano. Dos lógicas muy distintas. También tenemos el nacionalismo como representación ideológica, cómo percibimos la realidad de la nación. También tenemos el nacionalismo como la configuración de una realidad social. El nacionalismo establece objetivos. Por ejemplo, la patria. También tenemos el nacionalismo como una formación social. Nos definimos por una sociedad nacional o no nacionalista. Como un comportamiento político, el nacionalismo, que establece una normalidad. Como un efecto de ideologías políticas, el imperialismo o el fascismo. Racismo y nacionalismo tienen en común algo. Tienen tras valores. No tienen un contenido, puede tener distintos usos. Y en sintonía con lo que decía Analía, el concepto de nacionalismo se divide y se abre constantemente en ideas de bueno, malo, constructivo, destructivo, justificativo y exclusivo, amor y odio. Esta divergencia constante lo que hace es crear extremos y tocarlos, beneficiando solamente a alguien, a la utilidad racista o xenofóbica. El racismo vuelve a ser la constante aquí. El racismo, dice Bolívar, y esto creo que es sumamente relevante, es necesario para formar la idea del nacionalismo. Todo nacionalismo es en realidad una presentación o exposición del discurso racista. ¿Por qué? Porque establece un territorio históricamente cuestionado, donde opera un Estado o una nación que intenta controlar una población, intenta producir un pueblo cuya función es ser la comunidad política superior a todas las otras comunidades políticas, resolver las divisiones de clases. Esto no disuelve el hecho de que en cada momento histórico aparecen distintos racismos, ni disuelve de que hay prácticas nacionalistas, pero sí queda en claro que la lógica del nacionalismo parte de una estructura racista. De ahí que haya que entender el concepto racista desde la nación-estado y desde el fenómeno de la minorización. ¿Estamos hasta aquí antes de que hable de este fenómeno, de estas dos expresiones del concepto racismo? Buenísimo. Bolívar dice, en principio, ninguna nación, ningún Estado-nación tiene una base étnica. Todas las etnicidades que puede reclamar el criollo, por ejemplo, en Argentina, son ficticias. Por lo tanto, el etnocentrismo también es ficticio. Toda raza o todo pueblo ni siquiera tiene una existencia natural. No hay una descendencia, no hay una comunidad cultural, no hay intereses preexistentes. Pero aún así se mantiene la idea de raza y pueblo. ¿Y por qué se siguen entonces usando esta idea de raza y pueblo? Y porque tienen un poder sumamente influyente. Crean realidad. Crean una realidad donde se oponen comunidades y generan un imaginario de unidad. Nosotros, el pueblo,
contra ese otro pueblo. Y de la idea pueblo y raza se genera esta condición de unidad, de homogeneidad, de descendencia en común, de intereses preexistentes. La nación y Estado, el Estado-nación lo que hace es llevar institucionalmente esta lógica, instituirla. De ese modo aparece el otro fenómeno. Eso de imaginar lo relacionado con Schmitt, sí, tiene un elemento schmittiano, sí, sí. Esto, en contracara, tiene la pregunta de qué representa toda esta racificación de una comunidad. Bueno, lo que representa es que se constituye un sistema histórico de exclusión y dominación que se complementan y vinculan entre sí. Para dominar a ese grupo, ese otro grupo, tengo que excluirlo, tengo que disminuirlo, tengo que neutralizarlo, tengo que ponerlo debajo de la jerarquía. El racismo es polimorfo, pero su función es globalizante. Conectar un conjunto de prácticas de exclusión social con el fin de normalizarlas. El objetivo no es el sujeto X, sino que el sujeto X, en tanto que Y, haga esto. Que ese sujeto actúe de esta manera, normalizarlo. Por ejemplo, que sea un criminal y el peligroso y por lo tanto sé qué hacer con él. Que me dé miedo. Que sea un conflicto y que me dé, por lo tanto, los criterios para saber cómo mejorar a mi sociedad. Por ejemplo, purgándola. Entonces, el concepto de racismo tiene dos cosas muy importantes. Primero, es claramente estructural. Siempre busca ampliarse de manera heterogénea, pero cohesionada. Posee una red de prejuicios, una red de discursos, una red de comportamientos, que la idea es muy sencilla. El racismo en realidad no es mío, sino el de los otros. Y el fin, por lo tanto, es proteger mi etnia, que es ficticia. Y en base de esta protección de la etnia, voy a crear un Estado que me dé normas y leyes para protegerme a mí. Por lo tanto, constituye un igualismo limitado. Crea un nivel simbólico institucional que es paradójico. En la medida que proponemos sociedades igualitarias, terminamos construyendo sociedades racistas. ¿Iguales para quién? Iguales entre quiénes y entre nosotros. Los otros no. Entonces, la sociedad ignora estas diferencias. Dice Analía, me suena la normativa que califica a ciertos grupos animales como peligrosos. Pucha, ya cambió mi trabajo integrador. ¿Por qué? Ya cambió mi trabajo. No lo he leído todavía, así que no puedo decir nada. La sociedad ignora oficialmente las diferencias establecidas, pero el Estado-Nación sí las conoce y ofrece igualdad con límites. Límites internos, límites externos, que determinan nuestro comportamiento en la comunidad. Se configura el universo de actos de la ciudadanía. ¿Quiénes pueden hacer qué cosas? El sujeto X en tanto que Y. Vos, por ser quien sos, por pertenecer a donde perteneces, por ser inferior o ser superior, podés y debés hacer esto. Por eso va a decir Bolívar que el racismo no es un simple aspecto del nacionalismo. No. Es justamente lo que permite unificar todas las expresiones propias del nacionalismo con las que convivimos. La banalidad de la violencia cotidiana, como el ejemplo de George Floyd que había mencionado, ¿quién lo mencionó hace un ratito? Cisela. El ejemplo de la embriaguez histórica de la masa, que la masa se vuelve loca y mata y aniquila y nadie no es responsable. El ejemplo de la burocracia que produce trabajos forzados y exterminios, gente que no puede quebrar la institución y queda totalmente excluida. El ejemplo del delirio del dominio mundial o de los otros pueblos, por ejemplo los fascismos. Entonces el racismo
Determina el nacionalismo porque le da toda esa expresión de la banalidad, de la embriaguez, de lo forzado y del delirio. Pero en la medida que el racismo influye, el nacionalismo también empieza a modular al racismo. Porque lo que hace el nacionalismo es hacer que el racismo, que no tiene forma, perdón, que no tiene contenido, es llenarlo de contenido. El nacionalismo llena de contenido el racismo. Y al llenar el contenido lo determina en un momento histórico. Le da un sentido a la idea de raza. Lo pone en un eje, lo pone en un lugar, en una cultura, en un aquí y en una ahora. Por eso todos los nacionalismos son racistas. Ay, me escucharon entrecortado. ¿Hasta dónde me escucharon? Hola. Buenas. Yo escucho bien. Hola. Hola, ¿me están Yo escuchando bien? ¿Qué creo que usted no me está escuchando bien. Yo te escucho, Analia, sí. Bueno, Ah, pero bueno. repito la última idea, Gisela, total no es tanto. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Lo repetimos, no hay drama, también le va a servir a sus compañeros. ¿Sí? Si me dice que fue lo último que escuchaste, podemos retomar ahí. Pero ¿qué fue lo último? El de que el nacionalismo es también determina el racismo. ¿Eso fue lo último que escuchaste? La indeterminación. Claro, la cuestión es que el racismo no tiene forma, no tiene valores, es sumamente estructural. Pero el racismo se da históricamente. ¿Por qué se da históricamente? Porque el nacionalismo llena de contenido el racismo. Le da un momento histórico, le da sentido a la idea de raza. Porque ahora, en este momento, es esta raza contra esta otra raza. Es su eje, es lo que lo baja a tierra. El racismo aparece en la historia muchas veces, pero de distintas maneras. Siempre va a aparecer porque es la misma estructura de neutralizar, de la defensa y de la necesidad, que termina concluyendo en un genocidio que tiene este discurso falso humanista de piedad. Pero aparece siempre diferente porque en momentos históricos distintos nacionalismos lo van a tomar de distinta manera, como una cultura superior a otra, como un grupo superior al otro, como un elemento superior al otro. No necesitamos ir a el antisemitismo de la Alemania nazi para encontrar la unión nacionalismo-racismo. Ve cualquier nacionalismo y verás ese racismo. Verás ese racismo. Esas defensas a ultranza de la patria son formas de racismo. Entonces hay una continua interdeterminación entre nacionalismo y racismo que va limitando la una con la otra. El nacionalismo siempre tiene objetivos políticos. Por ejemplo, purificar y generar el mejor estado ario. De alguna manera el nacionalismo siempre hasta tiene la búsqueda de integrar distintas naciones a esta misma idea. Y el racismo tiene objetivos históricos: eliminar o subyugar a un pueblo o una raza. Así llegamos a esta idea que dice Bolívar. Esta determinación recíproca se sigue manifestando en la forma en que todos los nacionalismos oficiales de los siglos XIX y XX, tratando de configurar la unidad política y cultural de una nación a la heterogeneidad de un Estado pluriétnico, utilizaron el antisemitismo. Como si la dominación de una cultura y de una nacionalidad unificada de modo más o menos ficticio, por ejemplo la rusa, la alemana o la rumana, sobre una diversidad jerarquizada de etnicidades y de culturas minoritarias condenadas a la asimilación, tuviera que compararse y reflejarse como en un espejo la persecución resificante de una pseudoetnia absolutamente singular, sin territorio, sin lengua, que representa el enemigo interno común a todas las culturas, a todas las poblaciones dominadas. Fíjense que acá está hablando de que cuando se oficializa se genera una lucha de ficciones que tratan de asimilar y resolver esa pseudoetnia. Pero todo es una lucha de ficciones, pero que están históricamente ancladas. Históricamente ancladas. ¿Estamos hasta aquí? Buenísimo.
Entonces, esta continua indeterminación entre nacionalismo y racismo no es otra cosa que una representación temporal del dominio progresivo de un sistema de comunidades políticas donde se impone un Estado-nación sobre otro Estado-nación, un Estado-nación sobre otras formas de sociabilización. Y existen encima muchísimas conexiones históricas entre racismo y nacionalismo. La segregación estadounidense va de la mano de su competición imperialista. La raza francesa va de la mano de sus inmigraciones masivas. El colonialismo y la revancha alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El sionismo y el antisemitismo. El nacionalismo del tercer mundo y la dominación económica. Hay muchos ejemplos de que nacionalismo y racismo se van conectando. Y todo esto encima, que opera quizás a nivel de masa, tiene un ejemplo en el aspecto teórico, en el día a día. Hay un racismo cotidiano. Hay un racismo cotidiano, claramente. Por un lado, en la forma en que clasificamos y nos jerarquizamos. Nosotros buscamos constantemente criterios para organizarnos. ¿Qué es el humano? ¿En qué medida es humano? ¿Y dentro de qué géneros? Y en base de esta organización, jerarquizamos, naturalizamos, lo que termina proponiendo una idea de naturaleza que refuerza la diferencia. Se desplaza y se discrimina. Se pone clase y se ponen apariencias. Lo que genera este movimiento paradójico. Tenemos que superar nuestra naturaleza para volver a una supernaturaleza. Tenemos que superar esta naturaleza mezclada y alcanzar una supernaturaleza. Clasificamos y jerarquizamos. Los pobres y los trabajadores, los inmigrantes y los locales, los negros y los blancos, los de aquí y los de allá. Y esto opera gracias a lo que se llaman universalismos antropológicos. Porque toda esta clasificación y organización en qué es el humano, en qué medida y dentro de qué géneros, supone una idea, una comprensión original. Analia habla de la campaña del desierto. Ahí tenemos otro ejemplo, claramente. Hay una comprensión inicial para esta organización, clasificación y jerarquización. Se diferencia originalmente entre el humano y el animal. Decimos que los humanos tenemos un patrimonio genético, una tradición cultural y hasta un altruismo preferencial por los que son parecidos a nosotros. Y se propone una segunda paradoja. La primera paradoja era superar la naturaleza que está degenerada por una nueva naturaleza. Es decir, salir de lo natural para ir a lo natural. La segunda paradoja es, a la humanidad hay que superarla. Hay que superar a la humanidad proponiendo otra idea de humanidad. La humanidad se tiene que superar, tiene que abandonar sus elementos animales, el salvajismo, la animalidad. Pero el criterio que utilizamos para superar la animalidad del humano son principios animales. Tienen que sobrevivir los más aptos, los mejores, los jerárquicos, los más fuertes. Fíjense que al racismo no le importa la paradoja, la aporía o la contradicción. No es un problema del racismo. Dice Bolívar, la animalidad del hombre en el hombre y contra el hombre, de donde procede la bestialización sistemática de los individuos y de los grupos humanos racificados, por ejemplo los negros, los amarillos, ¿no? Eso es racificar, se transforma de este modo en el medio propio del racismo para pensar la historicidad humana. Una historicidad paradójicamente inmóvil hasta regresiva, volver a un Edén, por ejemplo, incluso cuando ofrece un escenario para la afirmación de la voluntad de los hombres superiores. Es paradójicamente inmóvil, hay que volver al pasado, pero progresando. Entonces, todos los racismos incluyen una idealización de la especie humana. Operan con un valor estético también, porque tiene una imagen y un valor de un tipo de hombre humano, un hombre que representa al ideal humano, a la utopía humana en su cuerpo y en su espíritu.
Un ideal que representa aquel origen que no fue degradado por humanos de menor categoría, aquel origen que es un futuro que tiene que ser alcanzado. Desde esta estetización se crean políticas del ciudadano, se proyectan relaciones sociales con valores tecnocráticos. Por un lado está la moderna empresa deportiva y seductora, y por otro lado está el antiguo obrero descuidado y repulsivo. Eso lo dice Bolívar, no lo digo yo. Pero fíjense cómo funcionan las lógicas sociales tecnocráticas donde se promueve una ciudadanía muy clara. Entonces, el racismo, finalmente, no termina siendo antihumanista como lo hubiésemos pensado al principio. No es antihumanista, ¿por qué? Porque apela a nociones pseudobiológicas que pretenden definir al humano, defender al humano, mejorar y preservar a la humanidad de su decadencia. Eso no es antihumanista, es prohumanista. Y tampoco es antimoral, porque definen una percepción heroica del humano. El humano va a liberarse de las ataduras de los humanos degradados. Hasta propone una actitud ascética del individuo. Tenemos que purificarnos, ser ciudadanos más limpios. Entonces, el racismo que se presentó antihumanista termina siendo puramente humanista y puramente moralista. Define al humano, define lo bueno y lo malo y construye una red de normas que el Estado aplica y que tenemos que seguir. El Estado siempre propone una nación y toda nación es racista de por sí. Y así aparecen dos formas de racismo en la actualidad de nuestras experiencias de la ciudadanía. Un racismo supernacionalista y un racismo reivindicacionista. El racismo supernacionalista dice, bueno, tenemos que representar la nación integral de Argentina, por ejemplo. Tenemos que generar una unidad interna contra los otros, o una unidad interna y externa, el Mercosur, los latinos contra los otros. Acá se genera una situación muy curiosa, donde raza, cultura, son como un elemento que continúa la idea de nación. Nuestra cultura es parte de la nación, nuestra raza es propia de la razón. De la raza, perdón. La raza es propia de la nación, la cultura es propia de la nación. ¿Qué no entendés? Perdón, ¿qué es lo que no entendés, Analia? Lo que entiendo es esta extensión entre racismo, cultura, nación. Ah, O ahí sea, está. Sí, es que justo me trabé y repetí mal las palabras, quizás ahí se generó confusión, mala mía. A ver, hoy en día los estados se constituyen de dos lógicas muy curiosas, dice Bolívar. Por un lado, supernacionalistas, donde se dice que tenemos que proteger nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, los argentinos contra los no argentinos. Esa es la unidad interna. Y a veces es unidad interna externa. Argentinos como latinoamericanos. Entonces, latinoamericanos contra los no latinoamericanos. Cuando hablamos así, argentinos, latinoamericanos, vamos extendiendo como una mancha de aceite la idea de razón, de raza, nación con cultura. Todos los latinoamericanos, por compartir una cultura, somos superiores a otros. Acá hay un concepto clásico en Argentina que es patria grande. La patria grande por sobre la patria chica. Y se discrimina y se rechaza y se los considera inferiores o que hay que adoctrinar o mejorar a aquellos que no entienden eso. ¿Se comprende mejor ahí? sí, es como esa razón o ese argumento de identidad y a partir de eso, bueno, está por debajo esta idea de fascismo, ¿no? ¿Puede ser así? A ver, no te entendí. Claro, o sea, si hablamos primero desde la nación en la que te tocó vivir, entonces, después estamos hablando de los latinos, entonces ya estás hablando de, eh, sería el continente, entonces en ese discurso en el que me sostengo como argentina, como latinoamericana, eh, hay un componente de identidad ahí, ¿o no?
Claro, sí, pero no es, recordemos que no es solamente un componente de identidad, sino que si fuese una cuestión de identidad, vaya y pase, pero es una cuestión de definir quién representa al humano. Mi identidad representa lo bueno y lo malo. Mi identidad representa al humano que hay que aspirar. Por ejemplo, el latinoamericano representa esta imagen del ser o del grupo de individuos que luchan contra el opresor, contra fuerzas terribles que hay que rebelarse y que nosotros tenemos que ocuparnos por proteger nuestras cualidades intrínsecas, heredadas históricamente, que se mantengan impolutas, que no se degraden, ¿bien? Y si es necesario anular a los otros, lo vamos a hacer. Y el mismo discurso del otro lado, Europa diciendo tenemos que mantener la Europa pura y si es necesario para mantener esto impoluto y evitar la degradación, no hay inmigración. O sea, el mismo discurso, porque los racismos producen contrarracismos que también son racistas. Hay el ejemplo que da Bolívar es los extremistas de las panteras negras. No las panteras negras, sino los extremistas de las panteras negras, que hablaban del orgullo de los afrodescendientes y que eran superiores sobre los caucásicos, ¿no? Entonces se genera toda esta condición de una unión muy curiosa entre raza, cultura y nación. Pero porque el discurso racista, al momento que defiende una humanidad y defiende una moral, opera de tal manera que nos establece cómo movernos en el Estado. Nos comportamos de una forma en que generamos jerarquías que tenemos que mantener, transmitir y reproducir. Y este racismo supranacionalista también tiene un racismo, el racismo puede ser supranacionalista o reivindicacionista. ¿Qué es el racismo reivindicacionista? Que reivindica. ¿Qué está reivindicando? El origen. Retornar, recuperar, volver. ¿Volver a qué? Bueno, volver a como eran las cosas antes. Vamos, acá en Argentina lo hemos escuchado muchas veces. Con tal presidente se vivía mejor. Volver a como eran las cosas antes. Y esto forma o es parte del pánico social. Como el presente me genera descontento, demando un pasado. Dice la Lía, se transforma el racismo cuando se busca la evolución del otro que no está dentro de mi categoría de humanidad. Claramente, sí. Anular al otro, sí. Y acá Bolívar da el ejemplo del pangermanismo o el panamericanismo, ser todos como los estadounidenses. Bien. ¿Estamos todos en la misma página? Buenísimo. El racismo termina también proponiendo dos cosas muy curiosas. El racismo cotidiano. El racismo cotidiano tiene, si lo quieren pensar así, elementos supranacionalistas, elementos reivindicacionistas y también elementos puristas y lo que Bolívar llama inversión fantasmal. Ya voy a explicar qué es esto de inversión fantasmal. Hablemos primero de purista. Bueno, purista es la idea de que sea lo puro. Para que la nación sea lo que es, para que mi ciudadanía sea lo que es, tiene que ser racialmente pura y culturalmente pura. La cultura tiene que ser argentina, no tiene que ser cultura estadounidense. ¿No? No puede ser otra cultura. Lo que supone que, de alguna manera, tenemos que aislar el núcleo de la identidad para evitar el mestizaje. Y aislar el núcleo de la identidad nacional es categorizar distintos tipos de vidas. Hay ciertas formas de vida que son más cercanas de la cultura argentina y hay ciertos tipos de vida que son más lejanos. Y para eso tengo que expulsar o exterminar a los impuros. ¿Cómo que tomas té o café? Tenés que tomar mate. ¿Cómo que no comes asado? Tenés que comer carne. Hay una identidad. El criollo es así. El criollo, el gaucho y su china, ¿no? Esa imagen que se van creando. Hago ejemplo acá en Argentina porque nosotros estamos muy acostumbrados en pensar el racismo en otras comunidades sociales cívicas. Pero el racismo en Argentina es un problema civil y un problema ético que está arraigado y no
analizado con profundidad, sumamente pasado de lado. Pero sí seguimos hablando de la pureza de la Argentina. ¿Y qué es la inversión fantasmal? Bueno, a ver, el término es muy pomposo, lo sé, pero recordemos que Bolívar es un neomarxista y todos los marxistas, cual sea, le encanta tener frases pomposas. No es tan compleja la idea. Básicamente, se dice que jamás vamos a encontrar la pureza. El chiste del racismo es jamás determinar qué es lo puro, sino determinar lo impuro. Se invierte. El problema no es definir lo puro es sumamente obvio, es sumamente claro, y si vos te lo preguntás, no perteneces. El tema es identificar lo impuro. Entonces, no hay forma de encontrar la pureza racial. Es un fantasma eso. No existe la verdadera nación o el verdadero nacionalista. Encima va cambiando. Cambia en la historia, en los momentos históricos, en el mismo territorio en Argentina. Por ejemplo, el verdadero nacionalista no es lo mismo en el 1800 que ahora. Y encima cambia los ámbitos, en lo jurídico, en lo político, en lo económico. Entonces, lo único que podemos lograr es crear el falso faccionalista, el impuro. Aquel que podemos ver, el extraño, el que destaca. Si yo en juicio extermino, controlo, expulso a lo visible, doy la sensación de que tengo algo invisible, de que se puede ver lo invisible, se puede ver mi pureza, se puede ver mi aptitud. Entonces, estas 4 características, supernacionalismo, reivindicacionismo, purismo y la inversión, constituye la imagen que hace al Estado contemporáneo, que es supranacionalista racista, dice Bolívar. Es supranacionalista racista. En la medida que se propone y se aumentan los nacionalismos, no hay otra cosa, efecto más claro, que aumentar el racismo. Por ejemplo, se idealizan comunidades y decimos que cierta comunidad es intemporal o transhistórica, o salta en el tiempo. Occidente, como siempre hablamos en esta materia, nosotros los occidentales, como si fuésemos intemporales. Y esta comunidad intemporal, que no está afectada por el tiempo o los contextos, se la presenta de una manera total e infinita. Abarca todo el tiempo. Por lo tanto, termina contraponiéndose con lo que es finito y particular. Ese es el enemigo. El enemigo es algo hereditario, es el chivo expiatorio de todos los problemas de Occidente, siguiendo el ejemplo. Y esto le permite a los Estados-naciones que se reconozcan como comunes e iguales. Nosotros los occidentales contra el enemigo, contra Oriente, el terrorismo. Y dice Bolívar, esta es una dominación. Esta es una competición por la dominación que en realidad es demasiado blanca. Una competición por la dominación que se denominó blanca. La blanquidad de nosotros, los occidentales. Piensen occidentales, piensen en el estereotipo que se ha vendido occidental y ya se establece una jerarquía. Entonces, la consecuencia del racismo son 2 muy terribles. Primero, crea ejes internacionales. Establece condiciones miméticas de nacionalidad, donde utilizamos lo universal como forma para justificar nuestro futuro. Este es el futuro que todos quieren formar parte. Este es el futuro que solamente podemos mantener con una guerra por la paz. Este es un futuro que se combate y se lucha en uno de los bandos. O estás luchando por la libertad o estás en contra de la libertad. Y los 2 bandos entienden lo mismo. Entonces se establecen ejes internacionales. Pero también crea una cosa sorprendente, porque recordemos que el racismo es humanista y moral. Es sumamente racista y moral. Las acciones humanistas del racismo siempre tienen una teoría del humano. Hacen del humano una doctrina. Hacen del humano un principio.
Se dice que se necesita el humano, la idea de humano, del derecho humano para crear instituciones. Se necesita el humano para crear las instituciones cívicas, los derechos cívicos. Básicamente es la idea de que la igualdad cívica es solo para los humanos. Y para definir el humano tenés que tener una doctrina racista, un discurso racista, no hay forma. No hay alternativa, dice Bolívar. Y así dice, hay una formulación más difícil de pasar por alto: igualdad civil absoluta que tenga prioridad sobre la pertenencia a un Estado. Por ello pienso que hay que leer al revés o volver a enderezar el vínculo tradicional entre estas nociones. Un humanismo práctico solo puede serlo hoy en día si es en primer lugar un antirracismo efectivo. Una idea del hombre contra otra, es cierto, pero indisociable una política internacionalista contra una política nacionalista de la ciudadanía. Buscar un humanismo práctico sería tener que hacer un humanismo antirracista efectivo, lo cual es un problema que Bolívar, por lo menos hasta donde hemos visto, no resuelve. Bien. Hasta ahí Bolívar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿A un interrogante? ¿Un comentario? ¿Habían pensado en esto alguna vez? Analia dice: cuando un discurso denomina a un grupo como peligroso, terrorista, malévolo y demás, que se justifica una acción criminal sobre ese grupo, ¿tiene un discurso en base racista? Y el tema es, ¿cuál es lo que se pretende hacer con ese discurso? Porque vos podés identificar a alguien como peligroso, ¿no? Por ejemplo, porque viste que acaba de matar a alguien enfrente tuyo, entonces claramente es peligroso. Pero ¿qué se te está pretendiendo con ese discurso? ¿Estás pretendiendo anular, justificar tu defensa y crear un argumento de la necesidad de que tenés que exterminarlo? Y bueno, entonces sí es racista. Claramente racista. Pero mayormente se le dice que alguien es peligroso individualmente. Cuando hablamos de grupos o de colectivos, este colectivo es peligroso, y ahí se empieza a generar claramente una idea de bueno y de malo y de humanidad. Cuando decimos todos estos son ladrones, los villeros son todos ladrones. En la villa tienen hijos para tener planes y robar. Si eso no es racismo, no sé qué es. No sé si se entienden mejor ahí. Porque ¿qué se pretende? Anular al otro. Y hasta justificar un genocidio. Eliminemos a los villeros, a las villas. Entonces es distinto la peligrosidad de uno que la peligrosidad de muchos. Butler desarrolla el concepto de peligrosidad en sí misma y cómo opera en la construcción de las leyes que se desarrollan a favor o en contra del ciudadano en razón de la instrumentalización de la ley, y habla justamente de que la peligrosidad es un concepto vacío que se utiliza para poner, por ejemplo, gente que cumple un estereotipo. Si ya cumplís un estereotipo, tiene que ver también con una estructura racial. Una estructura no racial en el sentido de raza, sino del discurso racial. Y recordemos que el discurso racial tiene un conjunto de formas de presentarse. Según Bolívar, puede presentarse de forma estructural, espacial, discursiva, política, práctica. Es sumamente heterogéneo, no tiene un punto claro, pero sí tiene claro que los nacionalismos operan con lógicas racistas porque son humanistas y moralistas. En este sentido que cumplen 4 condiciones, como habíamos visto hace un ratito. Es decir, el supernacionalismo, defender tu nación por sobre las otras, reivindicar un momento en los ideales de la libertad, los días patrios, por ejemplo, tiene esa lógica, puro, es decir, buscar una pureza, la identidad y la inversión. Como no puedo en realidad identificar eso puro, tengo que identificar lo impuro, aquello que genera mestizaje o heteroetnicidad. Bien. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí, no? Arriba, abajo. Hoy hemos estado con un palo tras otro. Primero el cuerpo que es digno de morir o indigno de morir. Y después el racismo, como para que vayamos a la cama sintiéndonos bien con nosotros mismos. Y decir, demonios, soy una porquería de ser humano.
Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, algo que piensen al respecto? ¿Qué les parece esto? ¿Se ve el problema cívico? ¿Se nota el problema ético cívico? Porque uno de mis temores era que no se viera el conflicto que supone dentro del Estado-Nación. Por eso elegí este capítulo como sumamente abocado al nacionalismo. Bien. Si no hay preguntas, hoy terminamos temprano para la suerte de ustedes. Para que puedan descansar un poquito. Hoy se van con media hora de anticipación. Pero bueno, son temas que tienen su peso y necesitan quizás rumiarse un poco. Bueno, nos vemos el viernes próximo. Bueno, nos oímos porque ni siquiera tenemos las cámaras prendidas. Profe, ¿le Sí, puedo hacer una consulta? lo que sea. Dijo algunos criterios para tener en cuenta para la exposición. Uno de ellos era el marco teórico y qué más. La posición que vos tomás y los argumentos, siempre tratando de que sean claros. Eh, y, y bueno, un ámbito de tolerancia, sí, porque que nos lo escuchemos, porque o sea, va a ser lindo abrir lugar al debate y al respeto entre nosotros. Debatir, sí, porque yo voy a tomar la postura contraria a la que tomen. Para poner a prueba sus argumentos, pero después les voy a dar fortaleza a sus argumentos. También le voy a reconocer lo positivo. No sé si era eso lo que preguntabas. Ah, bien, ahí está, genial. Bueno, perfecto. Nos vemos la semana que viene entonces, ¿les parece? Bueno, nos estamos Sí, profe. viendo. Adiós. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Saludos.